Buenos días, Ernesto, buenos días a ti y a todo el equipo que te acompaña en este programa. Bueno, como PPT vamos a hablar, como miembro del secretariado de Patria para Todos, nosotros hemos manifestado en un comunicado que enviamos ayer a los medios de comunicación nuestro irrestricto respaldo a cualquier acción que se pueda tomar para denunciar esa medida agresiva que tomó Estados Unidos contra Venezuela. Hay que decir contra Venezuela porque se supone que es contra PDVSA, pero es mucho más allá. Una medida sancionatoria, una medida coercitiva unilateral, como es exactamente como se tipifica en el derecho internacional, va en contra de todos los principios que PPT ha defendido, y lo hicimos claramente manifiesto ayer en una comunicación, un comunicado que los medios recogieron, algunos, otros no, y exigíamos sobre todo una unidad nacional, real, efectiva, donde no pudiera caber algunas incongruencias tanto por parte del gobierno como los sectores que hacen política en el país. Eso es fundamental. Luis Quintana ya va a explicar ese punto. Irene Medina, ¿qué nos dice Luis Quintana sobre este punto? Bueno, no voy a hablar a nombre del PSUV, aunque soy militante del partido, pero indudablemente que se trata de una nueva agresión por parte del imperialismo que consta en una programación para desestructurar las relaciones soberanas que ha mantenido Venezuela con el mundo, para precisamente desplazar la prioridad que tenía históricamente Venezuela en su relación privilegiada con Estados Unidos y condicionada siempre hacia el norte. Y efectivamente nosotros en estos últimos años, solo en Revolución, hemos diversificado nuestros mercados internacionales energéticos, y hemos establecido relaciones soberanas e independientes con los socios históricos de Venezuela que forman parte de la OPEP. Y en este caso Irán es un país miembro de la OPEP, uno de sus más importantes miembros, uno de los países que más produce petróleo y que más exporta petróleo en el mundo. Es un país que está bloqueado por Estados Unidos prácticamente desde que comenzó la Revolución Islámica en el año 79, y que no obstante ese bloqueo ha logrado salir adelante con su desarrollo científico-técnico, el cual Venezuela soberanamente también ha aprovechado de la mejor manera en términos de una relación de cooperación solidaria que tenemos con ese país. Y aquí tenemos industrias iraníes, empresas mixtas con los iraníes, y hemos aprovechado muy bien esa relación, de tal manera que si beneficia a Venezuela es lo que realmente debe importarle a los venezolanos, no en este caso una medida exactamente unilateral, arbitraria, que es propia del imperialismo. Pero hay que también vincularlo con algunos antecedentes inmediatos que han ocurrido en las últimas semanas. Tenemos el informe del Instituto de Estudios Estratégicos de Inglaterra, uno de estos institutos que tratan de posicionar las matrices del imperio. Son institutos tarifados que intentaban vincularnos con la FARC, de que el gobierno bolivariano financiaba a la FARC a partir de la información de un computador que ya fue invalidado por la justicia colombiana. Y al mismo tiempo los titulares de la semana pasada anunciando que Venezuela haría una base misilística en Paraguaná, precisamente con Irán. Y ahora, de un momento a otro Estados Unidos decide imponer estas sanciones a una empresa petrolera que es una de las más importantes del mundo, cuestión que a nosotros nos debe llamar mucho la atención, porque precisamente es una de las empresas líderes que ha venido recuperándose y que ha venido posicionándose mundialmente como una de las mayores empresas mundiales en el mercado de los hidrocarburos. ¿Por qué usted hablaba de incongruencias, Medina? No, porque creo que en momentos como este, donde efectivamente hay una amenaza contra el país, todos los sectores, tanto el gobierno nacional como los sectores que acompañan al gobierno y la oposición en términos generales, deben cerrar filas. Y señalaba esto porque en la Asamblea, lamentablemente, los parlamentarios no pudieron expresar de qué manera estaban apoyando o no el documento que presentaron las autoridades de la presidencia de la Asamblea Nacional.
¿El PPT votó a favor o en contra de ese documento? Mira, nosotros simplemente señalamos que queríamos expresar la posición del PPT, que históricamente ha sido de respaldo a la soberanía de Venezuela. Y por eso decíamos que no pueden cometerse errores de esa naturaleza, no puede utilizarse una situación tan delicada como esta para crear dudas sobre aquellas personas o partidos o instituciones públicas o privadas que estén de verdad cerrando filas. No puede caber ninguna duda, y creo que lo que se requería en ese momento en relación a la Asamblea Nacional es que se permitiera que todos los parlamentarios expresaran de qué manera responsablemente ante el país, ante la historia, estaban acompañando, ¿no?, ese documento. En el caso de la Mesa de la Unidad hubo una posición inicial de Omar Barbosa que era favorable al apoyo de la Mesa de la Unidad al rechazo de la Asamblea, las medidas estadounidenses, y después hubo un recule por intervención de Julio Montoya, ¿no? Allí la oposición terminó no votando ese documento. ¿Qué dice sobre el particular? Pero es que precisamente allí se desnuda la oposición, esta oposición irresponsable frente al país, una oposición que dijo, bueno, estamos a favor de defender la soberanía, pero no estamos de acuerdo con la política de PDVSA. Bueno, PDVSA es una empresa del Estado, efectivamente de todo el pueblo de Venezuela, que ha sido recuperada gracias a la revolución, y que tiene una política que es que los hidrocarburos, los recursos, las riquezas naturales que tiene Venezuela deben servir para el desarrollo de Venezuela. Esa ha sido la política de PDVSA. Gracias a la recuperación de PDVSA y los precios internacionales de los hidrocarburos a partir de aquella famosa cumbre de la OPEP que hicimos en Caracas, bueno, pudimos restituirle al pueblo un montón de derechos que la Cuarta República, que estos representantes de la oposición se habían encargado de conculcarle al pueblo. Estamos hablando de que los recursos petroleros financian las misiones sociales, financian los programas, financian Mercal, financian Pedeval, financian una serie de programas sociales que llegan directamente al pueblo y que benefician y que progresivamente han dignificado las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eso es precisamente lo que la oposición con lo que la oposición está en desacuerdo, con una política de convertir a PDVSA en una palanca para el desarrollo y para la soberanía nacional. Entonces no se puede, digamos, defender la soberanía nacional sin defender la gestión que ha hecho la revolución en PDVSA. Y efectivamente, bueno, ahí se desnudan como una oposición proconsular, una oposición que está subordinada a los intereses del imperialismo y que en definitiva atiende a los mandatos de Estados Unidos, y es por eso. Pero también tenemos que ver en el panorama electoral cómo ellos se acomodan también a una posición supuestamente nacionalista, pero al mismo tiempo dicen, como ayer el gobernador del estado Zulia, diciendo que ellos consideraban que hay que defender a la industria de todos los venezolanos, pero al mismo tiempo que es una decisión soberana de Estados Unidos. Eso no se puede entender. ¿Qué dice Ilenia Medina? No, en términos generales nosotros hemos acompañado una política muy clara respecto a que realmente, efectivamente, PDVSA tiene que ser la palanca de desarrollo del país. El problema fundamental es cómo cohesionar al país en este momento. Tú sabes, Ernesto, que Patria para Todos ha señalado que su política es despolarizar el país. En este tema específicamente, en este punto específico, sin entrar en la agenda nacional, que es sumamente amplia, nosotros le propondríamos al Ejecutivo Nacional que convoque una reunión con todos los partidos, porque tú no puedes electoralizar este tema tan delicado. Si los partidos asisten, todos los partidos, para cerrar filas ante Estados Unidos, que evidentemente no es primera vez que agrede a Venezuela, y hablo de Venezuela en general. Como sabemos, disculpe, no me quedó claro, ¿en la Asamblea el PPT votó a favor, en contra o no votó el documento? No, nosotros en ese momento es que fue todo muy confuso, como todo el mundo pudo ver, y lo que el PPT planteó y de diversas formas, que era necesario, que nosotros queríamos tener la posibilidad de explicar el voto. Esa es una norma, un mecanismo normal y natural, tanto en esta Asamblea como en cualquier parlamento del mundo. No se aceptó, sino que simplemente había que votar sí o no. En un parlamento... Pero allí se vio intervenciones de diversos... Hubo, pero en un momento se cerró y simplemente se señaló se planteó que era votar sí o no,
y nosotros reclamamos eso. ¿Y qué hicieron finalmente? ¿Votaron o no votaron? No, no se votó, simplemente, pero hicimos un comunicado ayer y entiendo que ya se debe haber enviado la explicación de voto del PPT a la Asamblea Nacional. Lo importante es, de verdad, Ernesto, cómo hacer los esfuerzos que debemos hacer todos para cerrar filas. Ok, ayer hubo la publicación de una declaración del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, que es uno de los precandidatos de la Mesa de la Unidad a la presidencia de la República. Y él dice lo siguiente: la industria petrolera es de todos los venezolanos, todos tenemos que cuidarla y preservarla, ninguna nación debe unilateralmente generar sanciones a nuestro país. Me llama la atención, porque unilateralmente y multilateralmente, porque una de las cosas que se ha dado en el mundo son sanciones unilaterales de potencias como los Estados Unidos, pero también ha habido sanciones multilaterales de organismos, en el caso específico de Irán, por ejemplo, donde las potencias europeas han acompañado este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero fíjate, sí. Fíjate tú, Naciones Unidas, dentro de la Carta de Naciones Unidas se contempla en los artículos, en el capítulo 7, artículos 40 y 41 de la Carta, la posibilidad de tomar medidas provisionales e incluso sanciones, y luego eso es en una escalada para cuando un país, entre comillas, puede poner en riesgo la paz y la seguridad internacional. Cuando todos los Estados miembros de Naciones Unidas aceptan esta disposición, está aceptando que pueden haber sanciones multilaterales y por ende son legales. Tú puedes decir, no las compartes, no son legítimas, pero son legales. Lo que sí establece el derecho internacional es que no pueden haber medidas coercitivas unilaterales. No puedes hablar de medidas unilaterales sin hablar de lo coercitivo. Y eso es lo que rechaza la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Económicos de los Estados y la Declaración de Principios del Derecho Internacional para promover la paz y la cooperación. Son instrumentos a mí me llama la atención el antiquísimos. adjetivo, porque yo digo, bueno, un venezolano debe rechazar sanciones unilaterales y multilaterales, cualquiera sea contra el país del Claro, que pero no es nacional. en lo legal ¿Qué dice eso es lo que está establecido. ¿Qué dice Luis Quintana? Bueno, en primer lugar, el propio gobernador del estado Miranda ayer lanzó unos Twitter para, digamos, relativizar esa afirmación primera que había hecho. La hizo el día martes, si mal no recuerdo. Esa al menos que leí, la que leíste tú la hizo el día martes. Ayer lanza varios Twitter, ya como que relativizando su posición y que, bueno, Estados Unidos también era autónomo para tomar esas decisiones. Entonces, es lo que yo digo, o sea, la posición tiene que estar muy clara. O está con la soberanía de la patria, o está con el pueblo frente a una agresión imperialista, o está con los gringos, está con los yanquis. Entonces, y es una posición, y a mí me parece muy bien que Patria para Todos en este momento sume, digamos, se sume a la condena patria sobre esta nueva agresión imperialista, pero en ese caso es profundamente hipócrita la declaración del gobernador, porque ya se desenmarcó, ya empezó a decir que bueno, que era una decisión autónoma, que nosotros también debíamos cambiar nuestra política exterior, que no debíamos mantener relaciones con países que fueran también, que nos causaran conflictos internacionales, y eso significa que bueno, que hay que complacer a Estados Unidos, y eso es prácticamente, ha sido el discurso de la mayor parte de la oposición venezolana. Ahora, yo leí una declaración de un funcionario estadounidense que decía, bueno, cada país tiene derecho a tener relaciones con el que quiera, pero si quiere tenerlas con nosotros, no debe tener relaciones con Irán, al que señala de ser un país que fomenta el terrorismo y toda esa, digamos, recaída de señalamientos. Ese es el efecto de la coerción, eso es lo que está tipificado en el derecho internacional como una coerción, y es ilegal y es ilegítimo y es cuestionado por Naciones Unidas, por el derecho en general. No lo puedes hacer cuando tú estás buscando un efecto de obligar a un Estado soberano a que renuncie a sus objetivos y asuma los tuyos. Eso es una coerción y per se es un delito. Ahora, me llama la atención también que entre el lote de empresas sancionadas, porque no es a los países sino a las empresas, en el caso venezolano es la empresa nacional, de modo que es una sanción al país, pero hay una empresa israelí entre las sancionadas. Estuve buscando y parece que hay una firma israelí que a través de una subsidiaria le vendió un barco tanquero a Irán. Claro, pero es que hay una paradoja también allí, que esas, en primer lugar, son empresas relativamente pequeñas
en relación al mercado petrolero mundial. PDVSA es una de las principales industrias de hidrocarburos del mundo. Además, maneja, administra por parte del pueblo de Venezuela las principales reservas de hidrocarburos del planeta. Y eso es algo extremadamente delicado. No es cualquier empresa la que está siendo sancionada. Es una empresa, como decía el presidente Chávez en un tuit, es la empresa petrolera más revolucionaria del mundo. Y es la empresa que administra también en este momento el pueblo de Venezuela, que derrotó a un golpe petrolero facturado desde Estados Unidos. Es decir, no se trata de cualquier sanción a cualquier otra empresa del mundo. Se trata de una sanción a una de las principales industrias petroleras del mundo y a un país además que está en revolución. Ahora ha tomado un camino independiente por la soberanía, por la emancipación no solo de Venezuela, sino de América Latina.